Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ya en este caso estamos dentro de esta preparación, dentro de mi plan, esta vez hablar sobre Matemáticas uno para Ciencias Económicas, es decir, cálculo. Entonces me voy para mi repositorio en cálculo, en el que se ha estructurado dentro de referentes una reflexión de enseñanza del cálculo para el desarrollo del pensamiento variacional en estudiantes de administración de empresas. Entonces en esta parte queremos trabajar derivadas y miren que como nos queda aquí, pues tenemos estructurado eso en 7 partes, desde la noción de derivada hasta hallar la velocidad de cambio de una función en cada punto de su gráfico. Bueno, en realidad hallar la velocidad de cambio de una función en cada punto de su gráfico es como una labor muy propia después de la derivada, de la noción de derivada, y luego ya resumir esos procesos a través de las reglas de derivación, y luego mostrar cómo se derivan o se halla la derivada de una función cuando ella no se da de manera explícita, cuando la forma en que se da no es explícita, sino se define la función implícitamente a través de una ecuación. Entonces ahí necesitamos una forma de derivación llamada diferenciación implícita. También vemos optimización de procesos administrativos con la derivada y cómo hallar ciertos límites utilizando el concepto de derivada llamado regla del L'Hopital. Entonces, dentro de lo que vamos con los estudiantes, estamos en la noción de derivada y en esa noción de derivada pues tenemos un cuaderno sobre la noción de derivada y evaluación de ella. Bueno, el de la noción se empezó, este cuaderno, pues revisar que esté organizadito, estructurado, que el Opening Collab funcione, iremos a ver si funciona ya el Opening Collab, que toda la clase esté estructurada. Sí, pues está perfectamente, el cuaderno está listo, están los protagonistas de esta enseñanza. La lectura para desarrollo de habilidades blandas está lista, objetivos también. Es un cuaderno ya muy estructurado para la enseñanza, en el que uno de los objetivos en esta parte derivada como razón de cambio o tasa de cambio o velocidad de cambio de una función financiera o que sirve de modelo financiero. En este caso siempre los títulos los enfocamos a ciencias económicas. Entonces aquí uno de los objetivos es que la enseñanza de este concepto de derivada en el programa de contaduría y administración de empresas puede tener varios objetivos de aprendizaje dependiendo del enfoque y el nivel de profundidad que se dé en el plan de estudios. Algunos de estos objetivos comunes podrían ser, entonces aquí estos son algunos de los que redactamos con ChatGPT en su momento y vamos mejorándolos en la discusión con los estudiantes. Aquí lo vamos como aquí, aplicaciones en economía. La derivada es una herramienta matemática esencial para alcanzar y comprender el comportamiento de variables económicas y financieras como costos, ingresos, tasas de interés y crecimiento económico. Entonces vamos a ver, pues la derivada nos va a permitir describir la velocidad, si hay crecimiento económico y a qué velocidad se da. También en la optimización de funciones, en las tasas de cambio, en análisis de datos y gráficos, en problemas de optimización, en cálculo de límites y en modelado y predicción, que es la capacidad de modelar funciones y predecir cambios basados en la derivada. Esto puede ser útil en análisis y proyección de datos financieros y contables. Entonces aquí separamos este también. Entonces tenemos muchos objetivos que para las de ciencias de las ciencias económicas la derivada puede ser muy importante. Y en general la enseñanza del concepto de derivada en el programa de contaduría y administración de empresas busca proporcionar a los estudiantes una herramienta matemática poderosa para facilitar análisis y comprender fenómenos económicos y financieros, así como para tomar decisiones informadas y eficientes en el campo de la contabilidad y las finanzas. Además, la derivada es una base fundamental para la comprensión de otros conceptos matemáticos avanzados que pueden ser relevantes para la profesión contable. Que aparecen también algunas preguntas. Aquí separemos estas.
a manera de selección múltiple. Entonces le ponemos el cambio de línea y una de ellas es cuál es el objetivo principal de calcular la derivada de una función. Y dice, bueno, ¿será que es encontrar los puntos donde la función alcanza su máximo o su mínimo? ¿O será determinar la tasa de instantánea de cambio en función, de la función en el punto? ¿O será calcular el área bajo la curva? La que sí es que la derivada no es para calcular el área bajo la curva. El principal es hallar la tasa de cambio instantánea de una función, y otro de los usos es el hallar los puntos donde la función alcanza su máximo o su mínimo. Bueno, y aquí también tenemos, separemos estas también. También hacemos el doble espacio para cambio de línea en estas preguntas de selección múltiple. Y aquí también tenemos los prerequisitos, tenemos que dividir estas también, entonces estar como revisando esta unidad que esté completica, que esté bien diseñada para los estudiantes. También pusimos el concepto de tasa de crecimiento, que son medidas que indican cómo ciertas variables han aumentado o disminuido en el periodo de tiempo específico, y estas tasas son importantes para analizar el desempeño financiero de una empresa y tomar decisiones estratégicas. Aquí hay algunos ejemplos comunes de tasas de crecimiento utilizados en contaduría. Entonces aquí tenemos tasas de crecimiento de ventas, en la medida en que es la medida que indica el aumento porcentual o disminución de las ventas de una empresa en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, si las ventas de una empresa aumentaran de 100.000 en el primer trimestre a 120.000 en el segundo trimestre, la tasa de crecimiento de ventas en el segundo trimestre sería de 20%, es decir, 120 menos 100 sobre 100 por 100%. Entonces, ¿cómo se calcula tasas? Que mire que se calcula restando para hallar cambios en la ganancia, en este caso en la ganancia, en las ventas, cambian las ventas por trimestre, y luego ver cómo es con respecto al trimestre original, comparándolo con división. Entonces se resta para hallar cambios y se divide para comparar esos cambios, en este caso con respecto a las ventas iniciales. También tenemos algunos problemas probables de aprendizaje, entre los que están la aplicación en problemas prácticos de la derivada, ya que algunos estudiantes pueden tener dificultades para aplicar el concepto de derivada en problemas prácticos y de contabilidad, finanzas o economía. Bueno, aquí yo había organizado para que dentro de este capítulo de cálculo tomado de Grajales, pues tuviéramos para derivadas, en la noción de derivada, un cuaderno para la tendencia. Aquí tenemos dentro de la noción de derivada la tendencia de la tasa de cambio promedio, y dentro de la noción de derivada la velocidad de cambio. Entonces aquí tenemos para la tendencia de cambio promedio y otro para este es la tendencia de cambio promedio, que es en la que hacemos el aproximar la recta, la pendiente de la tangente a través de la recta secante, de la pendiente de rectas secantes. Y la noción de derivada como velocidad de cambio o tasa de cambio es en la que estamos en este cuaderno, y en la que presentamos aquí también el mapa conceptual, en el que nos muestra que la derivada de una función tiene que ver con tasa de cambio, pendiente de una recta, velocidad de cambio y razón de cambio, y que la velocidad promedio tiene que ver con la velocidad instantánea y con la derivada de una función en un punto. Aquí vimos como partimos desde la velocidad de cambio de una recta hacia ya la velocidad de cambio
de una función de ganancia acumulada mostrándola entonces en esta clase a través de cocientes de diferencias. Entonces en realidad la estrella aquí es introducir la noción de cociente de diferencias y el límite de ese cociente de diferencias. Entonces introducirlo y ya luego desde el punto de vista geométrico. Entonces la tendencia de la tasa de cambio. Entonces primero el análisis del cociente de diferencias y luego la interpretación geométrica. Entonces más bien como podríamos ponerlo como una carpetica, y es el cociente de diferencias, el significado del cociente de diferencias, el significado del cociente de diferencias. Y lo que buscamos con estas clases es que queden tan bien estructuradas que se puedan hacer en un tiempo corto para el estudiante, pero que sea un aprendizaje muy efectivo, que lo guíe bien. Entonces este es el significado del cociente de diferencias. Aquí va estos dos cuadernos, y en este es el significado del cociente de diferencias pero como tasa de cambio, y en este caso es la interpretación geométrica de la derivada en un punto, por decirlo así, de la derivada en un punto, que es la pendiente de la tangente. Entonces esta tendencia, vamos a ponerla aquí, tendencia, también le ponemos aquí algo más, y es significado geométrico de la derivada en un punto. Significado geométrico de la derivada en un punto. De la derivada en un punto. Entonces en este primer cuaderno se trabaja el objetivo de darle significado al cociente de diferencias. Entonces en la noción de derivada, vamos a ponerle mucho énfasis en los objetivos aquí, a que el objetivo más importante acá en este primer cuaderno es darle significado al cociente de diferencias. Que el estudiante adquiera significado financiero del cociente de diferencias. Es que él obtenga de este cociente de diferencias. Entonces, ¿cuál? De frac, el que define, o uno de los dos que definen la derivada, f en x más h, o sea que f en un punto posterior a x menos f en x, para ver el cambio de la función, para medir el cambio de la función cuando pasamos de x a x más h, y compararlo con ese cambio en x, que va a ser de solo h. Entonces que él adquiera un significado financiero de ese cociente, y luego ya un significado gráfico de él, y luego ya un significado gráfico. Entonces aquí nos vamos a el significado gráfico. Entonces cambiar en bueno, vamos aquí, tendencia de cambio. Entonces en ya significado gráfico del cociente de diferencias, que le ponemos que el objetivo es, el principal es que el estudiante adquiera la noción o adquiera significado, adquiera el significado gráfico de la derivada en un punto como la pendiente
de la curva en el punto. Es que la derivada en el punto es la pendiente o velocidad de cambio de la curva en el punto. Entonces eso geométricamente, esa pendiente es la pendiente de una recta llamada recta tangente. Entonces eso va a ser la pendiente, que le vamos a poner tex, pendiente de la tangente, pendiente de la curva en x igual c es igual a el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c. Ahora sí. Entonces aquí ya nos queda esa pendiente y que se transforma y que se calcula aproximándola a partir de rectas secantes. Bueno, entonces aquí nos queda la situación problemática. Aquí vemos los ejemplos. Aquí fue donde generamos efectivamente la animación que nos hace aproximar esa tasa de cambio instantánea a medida que x tiende a 5 en el ejemplo. Entonces tenemos una animación ya completa para eso. Ahora sí tenemos unas mejores clases, una mejor distinción a las clases sobre inicio de la derivada para mis estudiantes. Muchas gracias.